Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y que hayan hecho su tarea del día anterior. Bueno, estamos ahora en nuestra segunda lección de esta semana de aprendizaje, gerencia fácil, feliz y exitosa. En la primera lección hablamos sobre las empresas, vimos las funciones fundamentales de la administración de la empresa, vimos el concepto muy interesante de entender la empresa como un sistema. Vimos los ciclos de vida de la empresa, información que es muy útil para ubicarnos en lo que tenemos entre manos. Ahora vamos a la segunda perla o segunda lección, que se llama las hachas. ¿Por qué se llamará las hachas? Se preguntarán ustedes. Todos conocemos un hacha y quiero referirles una historia que me pareció muy interesante y que le da el nombre a esta perla, que es la historia del joven leñador que fue al bosque en búsqueda de trabajo. Era un hombre muy fornido, muy fuerte. Llegó al campamento y ofreció sus servicios. El encargado le dio un hacha. Este leñador se fue a trabajar y en un día derribó 18 árboles. El encargado estaba sorprendido y él estaba muy feliz por sus logros. Y así se fue a descansar y al día siguiente regresó con entusiasmo, con ganas de hacerlo. Empezó a talar, pero se dio cuenta que solamente pudo talar 17 árboles. Sin embargo, bueno, terminó el día, se fue a su casa y al día siguiente volvió con entusiasmo, llegó más temprano, trabajó fortísimo, pero ese día solamente pudo podar 14 árboles solamente. Y así pasó el tiempo. Cuando llegó a los 10 árboles, habló con el encargado y dijo, señor, yo no entiendo qué pasa, yo le estoy echando pichón, estoy haciendo mi mejor esfuerzo, y sin embargo solamente estoy podando 10 árboles en vez de 18. Y el encargado le preguntó, ¿te has parado para afilar tu hacha? Esa es la historia. ¿Qué sacamos de esta historia? ¿Qué aprendizaje derivamos? Señores, el hacha son las herramientas que nos permiten poder hacer un mejor trabajo, un trabajo más eficiente. En nuestro caso, como empresarios, el hacha son las herramientas administrativas que tenemos que adquirir para podernos enfrentar a los problemas del día a día y para poder seguir cortando no 18 árboles, sino 18 hoy y 20 mañana y 22 pasado mañana. Pero tenemos que tomarnos el tiempo, no es trabajar por trabajar por trabajar. Vamos a trabajar ordenadamente, vamos a administrar bien nuestro tiempo y vamos a utilizar las herramientas que realmente se necesitan para poder adelantar. ¿Qué vas a descubrir en esta lección? Vamos a ver primero cuál es el proceso de transformación en tu empresa. ¿Qué es lo que tú haces poco a poco para cambiar ese insumo en ese producto? Este es un concepto realmente importante de manejar. Vamos a ver algunas de las herramientas gerenciales. FODA, BMC, diagrama de Ichikawa. Y vamos a ver también lo básico de las finanzas. Tengo que decirte que esta lección tiene mucho contenido, así que te pido por favor mucha atención porque vamos a tener mucho contenido de mucha importancia y tenemos que poner bastante atención. Me imagino que muchas veces en tu empresa tú te sientes así, perdido, ¿para dónde cojo? ¿Para qué lado agarro? ¿Qué hago? ¿Cómo puedo resolver esto? ¿Será que me equivoqué de decisión al tomar esta empresa? Entonces vamos a ver algunas cositas previas que es importante que pases revista en ti para poder clarificar hacia dónde es que debemos ir y tomar el rumbo que nos lleve al éxito. Esto que vemos aquí es el triángulo de la vocación. En el triángulo de la vocación tenemos tres elementos. En primer lugar, lo que tú haces bien, que es la parte superior del triángulo. ¿Qué haces tú bien? Para eso tú te tienes que responder tú, tienes que preguntarle a tus amigos, ¿qué hago yo bien? ¿Qué sabes hacer? Por el otro lado del triángulo tenemos lo que te gusta hacer. Una cosa es lo que sabes hacer y otra es lo que las cosas que te apasionan, lo que te gusta hacer. Entonces, tú vas a hacer este ejercicio. En cada uno de estos vértices, tú vas a escribir todas las cosas que haces bien. Por el otro lado, vas a escribir todas las cosas que te gusta hacer.
Y en el otro vértice del triángulo vas a poner cuáles de las cosas que señalaste anteriormente tienen un beneficio para ti o tienen un beneficio para la sociedad. Al final del ejercicio, aquellos elementos que aparezcan en los tres ángulos te van a decir cuál es tu verdadera vocación, de qué sabes, qué es lo que te apasiona y qué es lo que tiene un mayor impacto para los demás. Otro tema importante cuando se hace una empresa es, como ya vimos, el saber, que son tus aptitudes, qué sabes hacer tú, el querer, cuál es tu vocación. Pero mucha gente se olvida, no basta con esto, tenemos que saber cuáles son los recursos con los que cuentas para poder hacer tu sueño o esa realidad. De manera que este es el triángulo fundamental, lo que sabes, lo que quieres hacer y los recursos con los cuales cuentas para poder emprender tu empresa. Muchas veces estamos trabajando y tenemos ya la rutina del trabajo y nos estamos como conformando con los resultados que estamos teniendo. Este gráfico es bien interesante porque se trata de la zona de confort. Uno le gusta estar cómodo y uno se acostumbra a la vida, se acostumbra a los hábitos, se acostumbra al nivel de ingresos, se acostumbra al número de clientes, en fin. Eso es tu zona de confort. Te quejas y tal, pero sigues ahí en tu zona de confort. ¿A qué se invita? Se invita a salir de tu zona de confort. Cuando tú sales de tu zona de confort, vas a llegar a una zona que se llama de miedo, porque te da temor dar los pasos que debes dar, cosas que no estás haciendo, que no has hecho nunca. ¿Será que lo voy a hacer bien? ¿Me voy a arriesgar o no? Y eso genera toda una zona de aprendizaje en ti. Si no te arriesgas, si no sales de tu zona de confort, enfrentas tu miedo y haces lo que tienes que hacer para lograr ese aprendizaje, es la única manera de llegar al éxito. Si te quedas acolchonado en tu zona de confort, decididamente no vas a salir de allí jamás. De manera que toma en cuenta todo esto, tu vocación, salir de la zona de confort. ¿Para qué? Para que estemos decididos a triunfar, decididos a triunfar. Y en la medida que estamos decididos a triunfar, vamos en búsqueda de esas hachas afiladas para seguir haciendo que nuestra empresa crezca de una manera feliz, sana y productiva. Vamos a ver lo que es el proceso productivo en una empresa. En cualquier organización, cualquiera de las empresas que ustedes tienen, se puede aplicar este concepto. Tú tienes una entrada, que es una persona con una necesidad, una empresa, una organización, etcétera, que tiene una necesidad. Esa necesidad tiene que ser suplida. El proceso productivo en tu caso es, tienes una persona con una necesidad, gracias a tu trabajo, a tu proceso productivo, tú generas satisfacción en esa persona con el producto que tú le estás entregando. Ahora bien, el proceso fundamental, que en tu caso es hacer un uniforme, lograr un cambio, lograr una página web, lograr que una persona salga vestida, ustedes sabrán cuáles son sus procesos propios, podemos a su vez hacer lo siguiente. En la primera parte, tú estás gerenciando con muchas dudas y resultados que no son satisfactorios. En la salida, ¿qué es lo que queremos hacer? Tú gerenciando, pero con menos dudas y resultados más satisfactorios. Eso es lo que queremos hacer. No es solamente suplir por suplir, sino que el trabajo sea grato, que tú te sientas contento contigo mismo. Este diagrama de proceso es muy importante para eso. ¿Por qué? Porque consiste en subdividir los procesos productivos en el mayor número de desagregaciones posible. Aquí vamos a hacer una sola para efectos pedagógicos. Por ejemplo, el subproceso 1.1 es la adquisición de la materia prima. El proceso 1.2, por ejemplo, es la confección, el trabajo, el realizar el trabajo propiamente dicho, la tarea. Y el subproceso 3 es todo lo relacionado con la venta, la comercialización de tu producto. Aquí vemos entonces cómo podemos, cada subproceso a su vez lo vemos subdividir. Aquí vemos, por ejemplo, la parte que habíamos hablado de adquisición de mercadería. Bueno, primero 1.1.1 sería dónde ubicar la mercadería.
122, procedimiento para seleccionar y comprar esa mercadería. El subproceso, que es el trabajo propiamente dicho, bueno, hacer todos los trabajos previos, los patrones, el plan maestro del trabajo, etcétera. Y en segundo lugar, hacer propiamente el trabajo que tienes que hacer. En la parte tercera, bueno, está el proceso 131 puede ser todo lo que es el mercadeo, la comercialización. Y el 132 es el proceso propiamente de venta. Esto es muy importante, este proceso y este concepto. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer la tarea esta, es importantísimo que la hagamos. Y resulta entonces que esto nos sirve para hacer el diagnóstico de cuánto sabemos nosotros del negocio que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque tú vas a evaluar en cada uno de los procesos, para que este proceso se dé, en su proceso, para que esta entrada se convierta en esa salida, tiene que haber un conocimiento aplicado. Si yo no sé cómo seleccionar la mercancía, no puedo tener una mercancía. Si yo no sé de mi proceso, no puedo tener mi producto. En fin, cada cuadrito, cada proceso, cada subproceso requiere de conocimientos aplicados para que se dé esa transformación. Eso es lo que se llama tecnología. La tecnología es el conocimiento aplicado en la transformación de insumos en productos. Y podemos hacer este ejercicio y vamos a caracterizar cuál es la tecnología propia de cada proceso o subproceso. Y vamos a decir, sé mucho, sé regular o sé poco. Y hacemos esa evaluación. Y entonces, en la medida en que tú haces esa evaluación, tú no puedes dominar el proceso 1 si no dominas los subprocesos 1.1, 1.2 y 1.3. Es dependiente. Entonces, es muy importante que tú manejes el conocimiento básico de los subprocesos más elementales para garantizar que vas a hacer bien los subprocesos de segundo lugar. Y si haces bien esos subprocesos de segundo lugar, es que vas a poder hacer bien tu proceso número 1. Es por eso que esta herramienta es muy importante para hacer el diagnóstico organizacional. Vamos a ver ahora otra herramienta que es súper útil, que se llama FODA. Esta sirve para hacer el diagnóstico de la situación actual. Aquí tú vas a ver, desde el punto de vista interno, ¿te acuerdas en el sistema tuyo de tu empresa? Vamos a ver los elementos internos. En la parte interna tuya, tienes que listar cuáles son tus debilidades y cuáles son tus fortalezas. Tus fortalezas son todos los aspectos positivos que tienes tú que caracterizan a tu empresa. Pero tú tienes un entorno, como lo vimos. Y vamos a ver en ese entorno cuáles son las amenazas de ese entorno. Hay mucha competencia, viene una epidemia que no nos va a dejar salir, hay una inflación. Son amenazas que están en el entorno. Pero también en ese entorno hay oportunidades. Cosas que suceden que para nosotros son importantes, son aspectos positivos que me pueden favorecer a mí. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es un listado de las debilidades, las fortalezas, las amenazas y las oportunidades. Y una vez que ya hemos hecho el diagnóstico y características de lo que son las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, de ahí sale el nombre FODA, vamos entonces a combinar nuestras fortalezas con las oportunidades que hay en el mercado. Y de aquí van a salir las estrategias que tú vas a poder seguir en tu empresa para sacarle el mayor provecho a tus fortalezas y a las oportunidades. En el corte entre las fortalezas y las oportunidades, vamos a establecer cuáles son aquellas estrategias que utilizan tus fortalezas para maximizar las oportunidades que hay en el mercado. En la parte de abajo, donde se cruza fortaleza con amenazas, vamos a ver cuáles son las estrategias que utilizan tus fortalezas. ¿Para qué? Para minimizar las amenazas del ambiente, del entorno. Arriba, entre debilidades y oportunidades, en el tercer cuadrante, vamos a ver cuáles son las estrategias que usan las oportunidades para minimizar tus debilidades. Y en el último lugar, vamos a ver cuáles son las estrategias que evitan las amenazas. ¿Para qué? Para minimizar tus debilidades. Esto lo he dicho relativamente rápido, pero es una herramienta importantísima de la cual podemos hablar con mucho más calma después. Es fundamental ¿para qué? Para poder lograr las estrategias. Que las estrategias no son más que las acciones que tengo que emprender. ¿Para qué? Para lograr mi objetivo. ¿Por qué es importante aplicar la FODA?
¿Por qué? Porque te ayuda a identificar aquellas áreas que tú puedes mejorar en tu empresa cuando detectas tus debilidades. Además, detectas cuáles son las oportunidades que hay en el ambiente y entonces puedes ver cuáles son las partes que son portadoras de riesgo para tu organización. Cuando tú haces FODA tienes una claridad en el panorama que es realmente increíble. Esta herramienta es de mis preferidas. Es realmente una tremenda herramienta que se la recomiendo vivamente. Vamos a ver ahora otra herramienta que se llama el modelo de negocios Canvas, BMC, por sus siglas en inglés. Esto se trata de hacer un análisis para tu emprendimiento. Lo primero que toca este modelo de negocios es que tú tienes que identificar cuál es tu producto de valor, cuál es la propuesta de valor que tú le haces al mercado, qué es lo que tú tienes que te hace único, qué es lo que tú tienes que le puede interesar a otras personas. Eso es tu producto, tu propuesta de valor. En segundo lugar, cuando has identificado tu propuesta de valor, tienes que identificar cuál es el mercado al cual va dirigido tu producto, cuál es el segmento de todo ese mercado al cual va dirigido tu producto. En tercer lugar, vas a analizar cuáles son los canales de comunicación entre tu emprendimiento y ese mercado que has detectado que puedes suplir. ¿Cómo le vas a llegar? ¿Cómo vas a poder entregar la mercancía? ¿Cómo vas a comunicarte con él? En cuarto lugar, un elemento fundamental es la buena relación con los clientes. Recordemos, como lo hemos dicho antes, que estamos trabajando con gente. El comprador es gente y el comprador quiere que lo tratemos como gente. Entonces la relación con estos clientes, satisfacer sus necesidades, es muy, muy importante. En quinto lugar, vamos a ver cuáles son las fuentes de ingreso, es decir, por qué mecanismo el cliente me va a pagar a mí, por vía PayPal, Mercado Pago, transferencia, en fin, tenemos que definir bien los mecanismos a través de los cuales el cliente va a pagar por los productos o servicios prestados. En sexto lugar, vamos a ver cuáles son los recursos clave que tú necesitas. ¿Para qué? Para poder atender esa demanda de tu cliente. ¿Cuáles son los recursos tanto materiales como humanos que tú tienes que tener para garantizar el buen resultado? Y en séptimo lugar, las actividades clave de todo ese proceso que vimos en la lámina anterior. ¿Cuáles son aquellos procesos pero clave, fundamentales, que son los que diferencian tu producto de los demás? Entonces tenemos que hacer énfasis en ese tipo de actividades clave. Y en octavo lugar, los socios. ¿Lo vas a hacer tú solo o vas a tener apoyo de otras personas? ¿Con quién vas a emprender tú este reto de mercado? ¿Solo o acompañado? Este es el número 8. Y el último elemento de este modelo de negocios Canva es la estructura de costos. Tienes que definir claramente cuánto te cuesta hacer lo que vas a hacer. Qué volúmenes vas a hacer, a cómo lo vas a vender, cuál es tu estructura de costo, cuál es tu utilidad esperada. Es decir, para que tú sepas a qué te vas a enfrentar desde el punto de vista financiero. Este modelo data de 2004 y lo hizo Alexander Osterwalder. Aquí vamos a ver otra herramienta que es importantísima. Todo lo que hemos dicho es porque queremos lograr un objetivo. Y en ese sentido, el diagrama de Ichikawa, porque era japonés evidentemente el que lo ideó, se trata de lo siguiente. Vamos a fijarnos el objetivo. Si hay algo que tenemos que tener claro en nuestra empresa, ¿qué objetivo perseguimos? ¿A dónde queremos llegar? Eso lo tenemos que tener absolutamente claro. Y al tenerlo claro nosotros, tienen que tenerlo muy claro nuestros socios, nuestros empleados, todo el equipo humano tiene que tener claridad en cuanto al norte de la organización. Ese es el objetivo. Entonces, para lograr el objetivo es absolutamente necesario que se den unas metas. Si no se dan las metas, el objetivo nunca se podrá lograr. De manera tal que tú tienes que definir, una vez que definas tu objetivo, cuáles son las metas que yo tengo que realizar
para garantizar que se dé el objetivo. Si de esas 3 metas, por ejemplo, tú haces 2 solamente, el objetivo va a tener problemas. El objetivo requiere que esas 3 metas se hagan, se ejecuten para garantizar que el objetivo se dé. Pero las metas a su vez requieren también de que se hagan algunas cosas para que ellas se hagan una realidad y se hagan efectivamente y se hagan bien. Eso se llama las estrategias, que son todas aquellas acciones que tú tienes que hacer para que cada una de las metas se logre. Y está representado por estas flechitas verdes. Ahora bien, las metas, a las estrategias a su vez también requieren de ciertas acciones para que se den. Esto es lo que se denomina acciones. Como pueden ver, una cosa prela a la otra. No podemos tener el logro del objetivo si no tenemos las metas, pero no podemos tener las metas si no tenemos nuestras estrategias. Y no podemos lograr las estrategias si no tenemos las acciones. De manera que esta herramienta nos invita a que hagamos este análisis de cada una de las instancias de lo que yo quiero lograr y qué tengo que hacer para poderlo lograr. Este es una herramienta que te da muchísima claridad en cuanto a lo que tú tienes que hacer en tu organización. Vamos a ver ahora una cosa sencillita, elemental, pero que parece mentira, pero mucha gente no maneja, no conoce, que es el concepto de ingresos, egresos, utilidad, punto de equilibrio. En este gráfico vemos en el eje vertical el dinero, moneda, euros, dólares, pesos, y en el eje horizontal los volúmenes de venta. Hay un concepto que es el que está con la línea punteada, que se llama costos fijos. ¿Qué es esto? El costo fijo es el que tú tienes que pagar por el alquiler de la oficina, por el sueldo de la secretaria, por los servicios de luz y agua o internet, la cuota de tu máquina que compraste. Son costos fijos que tú tienes que pagarlo mes a mes, independientemente que produzcas un producto o que no produzcas producto. Eso lo tienes que pagar. Entonces, en la medida que tú empiezas a producir, se empiezan a generar lo que se denominan los costos variables, que son aquellos insumos que tú tienes que pagar, que usar para poder generar tu producto. Es la materia prima que se requiere. Entonces, eso genera los costos variables, que son la diferencia entre el costo fijo y la curva roja. La curva roja es la suma de los costos fijos y los costos variables. Es lo que se llama el total de costos. Pero en la medida que tú empiezas a vender, empiezas a tener un ingreso que está en el origen, en la unión de los dos ejes. Tú no vendes, no te ingresa nada, pero en la medida que vendes mayores volúmenes, tu ingreso aumenta. Por eso la curva tiene una pendiente ascendente hacia la derecha. Al principio vas a empezar a vender y lo que tú estás ingresando está por debajo de los costos totales. ¿Qué significa eso? Que tienes una utilidad, estás perdiendo dinero, no tienes utilidad. Las ventas siguen y siguen y siguen creciendo hasta que llega un punto en que la línea de pesos que ingresaste por venta se igualan a la curva de los costos totales. Eso es lo que se denomina punto muerto, punto de equilibrio. Tiene que ser la meta de toda empresa, estar cuanto antes en el punto de equilibrio y luego superarlo, porque es en ese punto donde tú dejas de perder. Es por eso que muchas empresas cierran antes del año, porque no llegan a su punto de equilibrio. Entonces no pueden soportar la carga financiera. Una vez que tú superas el punto de equilibrio, vemos que la curva verde está por encima de la curva roja. Es decir, tienes una utilidad, que es la diferencia entre la curva verde y la curva roja. Eso tiene que ser la meta. El sueño de todo empresario es llegar a esta parte y poder tener unas utilidades interesantes, muy interesantes, que nos permitan tener este problema, hacernos esta pregunta al final del año. ¿Qué hago con las utilidades? ¿Qué hago con todo este dinero que me he ganado? Eso tiene que ser la meta. Y la podemos lograr si empleamos adecuadamente las herramientas que hemos visto. Yo me imagino que a estas alturas, con la información que te he dado, te sientes un poquito así, pero bueno, medio abrumado, pues hay muchas herramientas, pero ¿cómo hago? ¿Cómo las implemento? Etcétera. Lo importante es verdaderamente
que tú las conozcas. En ti está el poder profundizar sobre esas herramientas y aplicarlas. Eso es perfectamente posible y depende de ti. Este gráfico explica por qué te estoy diciendo esto. Tenemos la motivación, que son las ganas de hacerlo. Tengo muchas ganas de trabajar, voy a montar mi empresa, lo estoy haciendo con mucho cariño. Eso es perfecto, esa es la motivación. Pero no se puede confundir motivación con fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad es la voluntad, el hábito que tú te haces de manera de aprender, de manera de ejecutar tus acciones gerenciales, de manera de gerenciar adecuadamente para que el logro se dé. ¿Te sientes abrumado? Sí, pero tienes que tener la fuerza de voluntad para conocer y profundizar todas estas herramientas, aprender un poco más de ellas, pero sobre todo de aplicarlas. Y no tengas miedo de aplicarlas. Sal de tu zona de confort. Aunque te dé miedo, sal de tu zona de confort. Vas a sentirte preocupado, vas a sentir miedo, pero vas a aprender. Y ese es el único camino cierto para lograr el éxito. Y bien, amigos, llegamos a la parte de fijar el conocimiento. Y es por lo que te voy a pedir que escribas en un minuto qué has descubierto con este video y cómo lo piensas aplicar a nivel personal y a nivel de tu empresa. Empieza ahora mismo. Muy bien que hayas fijado tus conocimientos, esa parte importantísima para que nos quede en la cabeza. Ahora, bueno, venimos hacia lo que ya sabemos, aplicar lo aprendido. Luz, cámara, acción. Bueno, vamos entonces a qué? A aplicar lo aprendido. En primer lugar, te pido que hagas el ejercicio del triángulo de la vocación. Haz ese triángulo y revisa. ¿Verdaderamente estás haciendo aquello que te apasiona, aquello que te gusta? ¿Estás haciendo aquello, sabes de lo que estás haciendo? Eso es muy importante, que revises ese triángulo. En segundo lugar, vas a ver a tu empresa como un proceso y vas a hacer la desagregación por lo menos 2, 3 o 4 niveles. Tú verás cómo vas a aprender de tu propia empresa y vas a saber dónde tienes fortalezas, dónde sabes y dónde te falta tener más conocimiento. Posteriormente vas a definir cuáles son tus fortalezas, tus debilidades, cuáles son las oportunidades que están allí en el mercado y cuáles son las amenazas que están en el mercado. ¿Para qué? Para que las combines y puedas establecer cuáles son las estrategias que tú debes seguir. Y finalmente, conoces tus costos, conoces tu estructura de costo, sabes si estás teniendo utilidad, cuál es tu utilidad neta. Revisa eso porque verdaderamente te va a dar luces sobre cómo accionar en tu empresa para seguir adelante. Bueno amigos, hemos concluido la segunda lección, las hachas. Los invito para que mañana estén muy pendientes con la tercera y última lección que vamos a ver de esta semana de aprendizaje en gerencia fácil, feliz y exitosa, porque se denomina desde adentro. Allí vamos a ver todo el tema de la neurociencia, de la educación emocional, cómo tu cerebro, cómo tu actitud tienen
un efecto trascendental, importante en el desempeño de tu empresa. Es bien, bien interesante. Así que te invito para que mañana lo veas con mucho entusiasmo. Hasta luego.